Hola, cordial saludo. Mi nombre es Claudia Patricia Corredora Darbe. Soy estudiante de la Universidad Abierta y de Distancia de la UNAD y actualmente me encuentro estudiando el curso de guitarra, razón por la cual hago este video. Bueno, en este video vamos a explicar sobre la evolución de la guitarra y para ello nos vamos a guiar por una línea de tiempo que está compuesta por 10 momentos importantes que ha tenido la guitarra en su historia hasta el día de hoy. Bueno, desde la antigüedad, cada grupo, cada tribu, cada cultura siempre ha tenido una parte que se dirige mucho hacia la música. Se cree que el origen de la guitarra empezó por instrumentos de cuerda, los cuales se usaban con la boca. Uno de estos instrumentos es la lira y principalmente pues era usada en rituales religiosos. Resulta que en el año 2400 a.C. en Mesopotamia, especialmente en Sumeria, bueno, recordemos que en Mesopotamia fueron los que crearon la escritura, el calendario, la rueda, la gastronomía, la cerveza y también, por supuesto, instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales fueron el arpa, liras de Ur y también tenían dentro de estos el famoso laúd, que es como el primer instrumento que se asemeja mucho a la guitarra. Este instrumento en su físico tiene algo mucho de parecido a la guitarra y está compuesto por un cuerpo, un mástil y es de cuerda. Luego resulta de que llegamos ya al segundo punto y está se produjo en la antigua Grecia y sucedió en el año 1000 a.C. En este momento, digamos que se conocían que los ancestros de la guitarra pues era el arpa, el laúd y la lira. Y acá pues se volvieron muy conocidos y sonados, tanto que digamos se esparcieron y llegaron hasta territorios egipcios, llegaron a los caldeos, a los hebreos, a los babilónicos y muchos más. Y estos ya no solo eran usados en rituales religiosos, sino también en cortes. Aquí ya aparece es la guitarra. Ellos adoptaron este nombre y no tenía ningún aspecto parecido a lo que hoy en día es la guitarra. Tenía una presencia de herradura de madera. Luego pasamos al tercer punto que sucedió en el año 27 a.C. y el 476 después de Cristo. Aquí resulta de que como la guitarra se esparció y llegó hasta el Imperio Romano. En el Imperio Romano hubo una gran batalla donde tomaron a Grecia, que fue la batalla de Corintio, y acá esto lo que hicieron fue cambiarle el nombre y darle un nuevo diseño, un diseño que se asemejaba más a lo que hoy en día es la guitarra, y le pusieron el nombre de chitara. Esto tenía unas particularidades diferentes, pues su tamaño era más grande, esto con la intención de mejorar el sonido y digamos que ya no solo se usaba en lo que habíamos dicho anteriormente, sino también en orquestas. Y bueno, un dato particular era que no tenía mástil, como el palito que sostenía las cuerdas, por decirlo así. Luego tenemos el punto 4, que sucedió en el año 632 y 661 después de Cristo, y esto sucedió en el mercado árabe. Resulta que ya en el mercado árabe se manejaba mucho un modelo. Este modelo era el modelo laúd, pero se conocía también como aúl o ud y tenía ciertas modificaciones. Bueno, este instrumento era el instrumento tradicional en aquellos tiempos en esta región, en este país. Y resulta que ellos sí adoptaron y tomaron, pues, digamos que tenía cuerdas, tenía los materiales para construirlos, cambiaron a lo que era la chitara y quitaron los trastes para ejecutar cuartos de tono. Ellos también adoptaron el mástil, que era el palito de las cuerdas.
Luego resulta de que se seguía esparciendo y llegó el año 661 y 750 después de Cristo en la región musulmana, y aquí ya empezaba lo que era la Edad Media. Y aquí pues pasa algo muy importante. Resulta que tomaron, digamos que el Imperio Romano, los musulmanes adoptaron medidas pasadas, se guiaron mucho del laúd y del cítara, digamos que hicieron como una mezcla para sacar algo de ellos propio. Y acá pues ya aparecen lo que son los juglares y los trovadores, que son músicos que cantaban, que digamos andaban de errantes de pueblo en pueblo. Ellos obviamente tenían en cuenta música, cantaban poesías, cantaban sátiras, malabarismos, interpretando instrumentos pues como el arpa, como la rota, la trompa, y a su vez ejercieron dos instrumentos muy importantes en la evolución de la guitarra, que fueron los primeros ejemplares. Uno se conocía como la guitarra morisca, proveniente del laúd árabe, y el otro la guitarra latina, proveniente del cítara. Bueno, algo muy particular que pasa acá es que empiezan a usar lo que es el plectro o la púa, que es con lo que se tocan las cuerditas de la guitarra. Luego llega el siglo XV, que es más o menos año 1500, y acá ya está como la cultura de los españoles. Y los españoles aparecen con un nuevo instrumento que es muy parecido, se asemeja mucho a la guitarra, y es la vihuela y la viola de mano, pero nos vamos a enfocar más como en la vihuela. La vihuela era un cardófono con 6 cuerdas dobles y tenía una clavija moderna. Digamos que la vihuela se acompañaba del laúd. Y en este tiempo pues España alcanzó, digamos que su edad dorada, ya que era muy usada en las cortes, y como pues esto para nadie es un secreto que ha sido un país muy católico, pues no tenían mucho en cuenta el laúd árabe, porque resulta de que pues estos pues, tienen una ideología diferente a lo que tenía la Iglesia Católica. Entonces por eso no se profanaba mucho eso, sino era este nuevo instrumento. Y aquí pasa algo muy importante, que en 1675 aparece el primer libro o las primeras instrucciones de la música sobre cómo usar la guitarra española. Luego tenemos el punto 7, el siglo XVII. Esto pues ya es más enfocado como en toda Europa. Digamos que las guitarras, esta guitarra digamos que ya no solo se tocaba en esos puntos que hemos mencionado, sino en toda Europa prácticamente. Y aquí digamos que ya los españoles se les nombraron como los padres adoptivos de la guitarra, pero no tienen el título de que fueron los que crearon la guitarra, por eso se dicen padres adoptivos. Esta guitarra española tenía 5 cuerdas dobles y fue la primera guitarra más parecida a la guitarra actual. Digamos que fue un avance muy significativo. Y solo hasta el siglo XVIII, que también sucedió principalmente en Europa, la guitarra tiene un cambio muy importante. Resulta que aparece un personaje llamado Jacobo Otto, el cual le agregó a la guitarra más actualizada, digamos más conocida en esos momentos, que era la guitarra española, le agregó la cuerda sexta. Y desde ahí se conoce, pues, tiene la afinación que se conoce hasta el día de hoy, que es mi, la, re, sol, si y mi, que son como las letras que podemos ver aquí, E, A, D, G, B y E. Resulta de que aquí pues ya se mejoraron técnicas. En esta época pues la guitarra ya se convirtió en un instrumento de conciertos, tuvo una mejor afinación y tuvo cambios en su estructura, pues ya se le agregó la nueva cuerda obviamente. Y digamos que hubieron otros personajes muy importantes en este cambio de la guitarra, los cuales fueron, bueno, un representante muy especial, Albéniz, Falla y Rodrigo.
Y los señores Antonio Stradivari y Joaquín Tiecker participaron en el cambio de la guitarra, por decirlo así. Esta guitarra pues tenía un clanjero metálico y una resonancia que permitía hacer un instrumento solista. Luego ya llega el punto el siglo XIX, el cual ya pues aparece por primera vez la creación de la guitarra acústica, lo cual también fue muy importante. Y por último tenemos ya el siglo XX, ya el mundo actual, ya la guitarra ya es un instrumento que se está usando en todo lado. Digamos que el apogeo más grande de la guitarra, porque se usaba mucho en esos tiempos, eran en aquellos géneros de música como era el rock, como era el pop, donde la guitarra es uno de los instrumentos principales. A partir desde ese momento pues se crearon muchas más, digamos, estilos de guitarra, como los que hoy en día se conocen, que es la guitarra eléctrica, se conoce la guitarra electroacústica, guitarra criolla, guitarra flamenca, guitarra con resonancia, guitarra gitano y guitarra de doble mástil, entre muchas más. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. La guitarra es uno de los instrumentos más usados, digamos que a través de los años ha tenido varios cambios, pero siempre se ha mantenido. Hoy en día ya las guitarras pues obviamente sirven para punteo, que para acompañamiento, en todo, mejor dicho. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.